Muy buenas tardes. En este caso, o en esta ocasión, vamos a hablar de lo que es el análisis de los gases arteriales para el personal de enfermería, dirigido para este módulo. Es importante recordar qué son los gases arteriales. Los gases arteriales es una muestra de sangre que se toma, como su nombre lo dice, de sangre arterial con anticoagulante, que se obtiene de una arteria del paciente con el fin de conocer esta información del organismo y es cómo está el equilibrio ácido-base de este. También se conoce como un análisis en sangre arterial que evalúa la adecuación, no solamente, o sea, saber cómo está la ventilación, la oxigenación, sino también el estado ácido-base del paciente, en términos de que nos aporta información del pH, el oxígeno, el dióxido de carbono y el bicarbonato en la sangre arterial del mismo. Entonces también es importante recordarles términos fisiológicos en donde nos dice que el dióxido de carbono y el oxígeno, estos valores nos aportan una información importante con referencia a si el paciente tiene una afección pulmonar u otras condiciones críticas. Estos valores, por ejemplo, para nosotros en este momento son muy importantes. Y también recordar de que tanto el pH como el bicarbonato nos ayudan a evaluar si el paciente pueda tener unos problemas renales o metabólicos. ¿Qué parámetros nos aportan o qué información nos aporta estos gases arteriales? Entonces nos aporta el pH, que nos refleja el estado ácido básico del paciente, nos refleja también, nos aporta la presión arterial de oxígeno, porque nos muestra la presión de oxígeno que existe en la sangre circulante. Nos reporta la presión arterial del dióxido de carbono, que nos refleja esa presión que hay en sangre circulante del dióxido de carbono. El bicarbonato también nos aporta el exceso de bases, que nos representa el número de mil equivalentes adicionales de ácido base que se deben agregar a un litro de sangre para llegar a normalizar el pH a una temperatura de 37. En algunas instituciones también nos reporta tanto la hemoglobina como la saturación de oxígeno. ¿Cuáles son los valores normales? Si bien es cierto que en muchas instituciones pueden haber unas pequeñas variaciones de estos gases arteriales, pues digamos que estos son como los más convencionales que se conocen a nivel de bibliografía, en donde tenemos un pH de 735 a 745, una presión arterial de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio, una presión de CO2 o de dióxido de carbono de 35 a 45 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 22 a 26, este viene por mil equivalentes por litro, un exceso de base de menos 2 a 2.000 equivalentes por litro. Cabe destacar que, por ejemplo, en uno de los documentos que yo les he enviado y que les hemos anexado al aula virtual, en algunos lo contemplan de menos 3 a 3.000 equivalentes por litro. Nos aporta hemoglobina, perdón, y saturación de oxígeno en algunas instituciones. Pero ¿a quién se le debe evaluar esto? En este momento que tenemos esta infección por el virus del COVID-19, en donde el sistema que más afectado se ve es el respiratorio, es importante para nosotros poder evaluar en la oxigenación, la ventilación alveolar, obviamente porque nos da la presión arterial del dióxido de carbono, el equilibrio ácido-base y esa función hemodinámica del paciente. Pero también no nos sirve solamente para el diagnóstico, sino que también nos sirve para ver cómo nos está yendo con esa intervención de la ventilación mecánica, es decir, cómo está él respondiendo o qué tan efectivos estamos siendo nosotros en la unidad de cuidado intensivo con esa intervención terapéutica de la ventilación mecánica o oxigenoterapia si el paciente la tiene. También para realizar el seguimiento de la gravedad y evolución de la enfermedad pulmonar, a ver cómo está. ¿Cómo se interpretan? En realidad existen muchas formas para evaluar los gases arteriales. Para ello es necesario seguir unos pasos, así como para muchas ayudas diagnósticas. Por ejemplo, el electrocardiograma, que es muy importante seguir los pasos de lectura del electrocardiograma, también es importante seguir unos pasos para interpretar estos gases arteriales. Dentro de esto es bien importante nosotros tener en cuenta la clínica del paciente, es decir, si el paciente presenta una sintomatología desde el punto de vista metabólico o si presenta una sintomatología más respiratoria, ¿cierto? También es importante ver cuál es el tratamiento que ha recibido ese paciente.
si ha sido transfundido, si el paciente está en ventilación mecánica, si tiene oxigenoterapia, por ejemplo. También es importante el examen físico, es decir, por qué llegó el paciente, por cuál fue su motivo de consulta, pero también ese examen físico que nos está mostrando, es decir, si presenta signos de deshidratación, de sobrehidratación, o si el paciente presenta signos y síntomas que tengan una afectación respiratoria. Y todo esto pues acompañado de unos gases arteriales que finalmente resultan siendo esta herramienta tan importante para nosotros evaluar cómo está en su estado ácido-base. ¿Todo esto para qué? Para determinar qué componente predomina. Por eso es importante esta historia clínica y ese examen físico para saber cuál es el elemento que más predomina, si es el respiratorio o el metabólico. Y esto obviamente nos lleva a analizar con mucha más coherencia no solamente el trastorno primario, sino aquí el mecanismo de compensación que esperamos que suceda. Entonces, existen los pasos. Lo primero, como ya dijimos, está la historia clínica, el tratamiento y el examen físico del paciente. El segundo sería analizar muy bien lo que es el pH del paciente, que es el que se nos reportan los gases arteriales. Entonces, si el paciente se le reporta un pH que esté por debajo de 7,35, este estará en un estado de acidosis. Pero si está con un pH por encima de 7,45, el paciente entonces estará en una alcalosis. Eso es lo principal. Nosotros, lo primero que es nosotros determinar en qué estado está de acidosis o alcalosis el paciente. Posterior a esto vendríamos con el paso 3, que es determinar la presión arterial de CO2 o el déficit de bases que nosotros tengamos. Esto nos lo orienta que la clínica del paciente. Si nuestra clínica del paciente nos lleva a pensar que hay más trastorno respiratorio, entonces vamos a mirar la presión de CO2. Entonces, si tenemos una presión arterial de CO2 por encima de 45 milímetros de mercurio más un pH disminuido, eso nos dice que el paciente puede estar teniendo una acidosis respiratoria. Pero si existe en el paciente un pH elevado que nos dice que está en una alcalosis y tiene una presión arterial de CO2 por debajo, o sea, mucho menor de 35, eso nos quiere decir, por ejemplo, que el paciente tendría una alcalosis respiratoria. En ambos casos, cuando esta acidosis respiratoria o en alcalosis respiratoria está franca y que tiene el paciente sintomatología respiratoria, veremos, por ejemplo, un bicarbonato que puede ser normal, porque nos habla netamente de un desequilibrio respiratorio, en donde no hay ni una composición o una acidosis o alcalosis mixta y tampoco hay una compensación. El cuarto paso entonces sería también examinar entonces esos niveles de bicarbonato y de presión arterial de oxígeno, porque también nos sirve para decir si el paciente puede tener una alcalosis metabólica o una acidosis metabólica. Y la presión arterial de oxígeno nos sirve para saber si el paciente tiene una hipoxia presente. Miremos acá, por ejemplo, en este gráfico, cómo podemos encontrar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es cómo es la sintomatología que el paciente está teniendo. Es decir, si predomina el factor respiratorio o el patrón metabólico. Entonces, por eso es importante determinar esa clínica, el tratamiento y el examen físico que tiene el paciente. Lo segundo sería determinar la alteración primaria, y eso lo hacemos es que mirando el pH, que este nos ayuda a decir si este paciente está en un estado de acidosis o si está en un estado de alcalosis, ¿vale? Lo tercero, entonces, es, listo, está en un estado de acidosis o alcalosis según el pH, pero también necesitamos saber cuál es el origen de esa alteración, es decir, si el origen es respiratorio o el origen es metabólico. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Esto nos lo dice la clínica del paciente. Entonces, si el paciente presentara una clínica que es respiratoria, entonces decimos, ¿tiene un pH disminuido o tiene una acidosis? Tiene evidentemente un pH disminuido, una acidosis, y nos vamos a mirar la presión arterial de CO2. Es lo primero que a nosotros nos dice si el paciente llegara a tener una sintomatología respiratoria. Entonces, si este paciente tiene una presión arterial de CO2 por encima de 45, acompañado de un pH que está disminuido o por debajo de 7,35, entonces tendrá una acidosis respiratoria, ¿sí? Entonces, acá, o si el paciente lo que presenta es una sintomatología, sobre todo metabólica o de origen renal, entonces tendremos una acidosis metabólica.
Como segundo paso, entonces tendremos que mirar cuál es el mecanismo de compensación o trastorno mixto si es que se está presentando. Entonces, perdón, ese es el cuarto paso, o como paso siguiente, pues a determinar ese origen de la alteración primaria. Entonces, miramos, si estamos ante un pH que está por debajo de 7,35 en acidosis, acompañado de una presión arterial de CO2 que está por encima de 45, es una acidosis respiratoria. Entonces miramos el déficit de bases. Si este déficit de bases está más 3, por eso les decía que en algunas bibliografías nos dice que el déficit de bases es de menos a más 3. Entonces, si este está más 3, eso quiere decir que tanto el CO2 como el bicarbonato están elevados. Entonces, este bicarbonato está elevándose para compensar este CO2, pero no hay una compensación total debido a que el pH se encuentra por fuera de los rangos normales. Si por el contrario tenemos un paciente que tenga una sintomatología metabólica, pero está acompañado de un pH y nos reportan en los gases un pH por debajo de 7,35, entonces este 7,35 nos lleva a decir, y con esa sintomatología que tiene el paciente metabólico, lo vamos a mirar el déficit de bases, y si esa está por debajo de -3, entonces estaremos ante una acidosis metabólica. Y si entonces el paso siguiente vemos que aquí hay una disminución de déficit de bases, y también tenemos una disminución de la presión de CO2 acompañada de un CO2 disminuido, hablamos de que hay una acidosis metabólica con una compensación parcial. Pues digo, ¿por qué compensación parcial? Porque esta presión arterial de CO2 disminuyó para compensar esta acidosis metabólica, pero no lo ha compensado debido a que el pH no está en condiciones normales, o sea, está por fuera de los rangos normales. ¿Listo? Pero si nosotros tenemos que hay un pH disminuido, un déficit de bases por debajo de -3, y tenemos un CO2, una presión arterial de CO2 aumentada, estaremos en una acidosis mixta. ¿Eso qué quiere decir? Que por el contrario, o sea, ya deberíamos ya por clínica mirar a ver cuál es el componente que debe estar predominando en el paciente. Ahora miremos el caso de cuando tenemos un pH, entonces tenemos la clínica del paciente, tenemos como paso siguiente mirar el pH, y el pH se encuentra entre 7,35 y 7,45. ¿Eso qué quiere decir? Que el pH está en un estado normal. Y si miramos, la presión arterial de CO2 está entre 35 y 45, normal. El déficit de bases está entre -3 y +3. ¿Eso qué nos lleva a decir? A una conclusión de que el paciente no tiene un trastorno ácido-base. Ahora vamos a seguir con otros trastornos, que sería cuando nosotros tenemos un pH entre los niveles normales, entre 7,35 y 7,45, que se considera normal, pero cuando miramos la presión arterial de CO2, que sería el tercer paso, tenemos un pH normal con un CO2 por debajo de 35, ¿cierto? Y también tenemos un déficit por debajo de 35. ¿Sí? Si el paciente reporta una sintomatología respiratoria, lo que podríamos decir es que él tuvo, como es un pH, pues está normal, pero este presión arterial de CO2 está disminuida. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una alcalosis respiratoria, y que como se aumentaron estos déficits de bases, porque hay una alcalosis respiratoria que está totalmente compensada. ¿Compensada por qué? Compensada por la parte metabólica. O si de pronto tenemos un pH normal, entre parámetros normales, 7,35 entre 7,35 y 7,45, pero tenemos una presión arterial de CO2 muy aumentada, o sea, mayor de 45, eso quiere decir, y si lo sumamos con una clínica del paciente respiratoria, eso querría decir que tenemos una acidosis respiratoria. Pero como está este déficit de base por encima de +3, eso quiere decir que este déficit de base
estas bases aumentaron para disminuir esta acidosis respiratoria que tiene. Entonces, aquí nos encontraríamos un paciente en una acidosis respiratoria totalmente compensada. ¿Por qué? Porque tenemos un pH normal. Ahora vámonos para el otro extremo. Entonces, tenemos un pH normal, pero que tenemos un déficit de bases que está en menos de -3, o sea, menor de -3. Y con una presión arterial de CO2 menor a 35, nos encontramos frente a una acidosis metabólica neta y que está compensada porque esa presión de CO2 está bajando y el pH está en parámetros normales. Ahora, si encontramos un pH dentro de los rangos normales, pero encontramos un déficit de base por encima de +3 o por encima de +2, como ocurre con algunas bibliografías, y también el CO2 está por encima de 45, entonces encontraremos el paciente en una alcalosis metabólica totalmente compensada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este trastorno mixto, por ejemplo, o este trastorno con compensación parcial, o este trastorno mixto? En que el pH acá está alterado, versus cuando el paciente tiene una alteración, sean en los ácidos como en las bases, pero si tiene un pH dentro de los parámetros normales, es porque el paciente está compensado. Ahora miremos cuando el paciente está en un estado alcalótico. Entonces, ¿qué tenemos? Un pH que va a estar por encima de 7,45, mostrándonos una alcalosis. Entonces, ahí sí, otra vez la clínica es la que nos va a ayudar. Entonces, si tenemos una presión arterial de CO2 por debajo de 35, tendremos una alcalosis respiratoria. Y si tenemos acompañado un déficit de bases que está por debajo de -3, entonces tendremos una alcalosis respiratoria con compensación parcial. Pero si tenemos una presión, un pH mayor a 7,45 y una presión arterial por debajo de 35, pero lo que está es aumentado el déficit de bases, porque nos vamos por este brazo, está aumentado, entonces tendremos una alcalosis mixta. Miren ustedes una cosa aquí de análisis que también lo vamos a ver en breve, y es que cuando hay trastornos mixtos, entonces el bicarbonato, mira acá por ejemplo en este caso el bicarbonato está aumentado y acá la presión arterial de CO2 está disminuida, pero cuando hay una compensación, sea total o parcial, entonces mira acá la presión arterial de CO2 está disminuida, pero también el déficit de bases va para el mismo sentido, o sea que va disminuyendo. Es una compensación parcial porque el pH no está dentro de los niveles normales, pero es la forma como nosotros nos damos cuenta si está compensando o no. Ahora, si la clínica del paciente lo que nos está mostrando es un trastorno metabólico, entonces tendremos un pH por encima de 7,45, un déficit de bases por encima de +3 y nos encontraríamos en una alcalosis metabólica. Entonces, si tenemos un déficit de bases por encima de +3, pero una presión arterial de CO2 por encima de 45, es decir, va en el mismo sentido, aumenta la base y aumenta el ácido, entonces tenemos una alcalosis metabólica con compensación parcial. ¿Por qué? Porque el pH está aumentado. Pero si tenemos un déficit de bases aumentado con una presión de CO2 disminuida, entonces tendremos también una alcalosis mixta. Bueno, entonces, basado en lo que vimos anteriormente o en la anterior diapositiva, es si nosotros tenemos un pH, entonces es para responder a esta pregunta, si existen combinaciones mixtas en las anormalidades de los gases arteriales. Sí hay combinaciones mixtas, ¿cierto? Se llama o combinaciones o que hay una alteración mixta. Entonces, miren en este caso lo que les estaba mostrando es si tenemos un pH bajo, el bicarbonato va hacia abajo, pero la presión arterial de CO2 va hacia arriba, entonces tendremos una combinación en este caso de una acidosis tanto respiratoria como metabólica. Ahora, si tenemos acá un pH alcalino, pero los dos van, mire que acá el bicarbonato va en aumento y acá la presión de CO2 va en disminución, tendremos una alcalosis respiratoria y metabólica, o sea, una alcalosis mixta, ¿cierto? En esta tabla también podemos ver eso, mire que si tenemos una acidosis
mire que va este en aumento y esta en disminución. Y si tenemos una alcalosis, este iría en disminución y este en aumento. Es decir, cuando tenemos un trastorno del pH, pero nuestra base y nuestro, digamos, el ácido va en sentido contrario, entonces tendremos un trastorno mixto. Digamos que esa podría ser una buena conclusión. Ahora, ¿cómo es que se compensan estas anormalidades? Entonces, para mantener el equilibrio ácido-base en el fluido extracelular, esta compensación se da. Es decir, si el paciente presenta una alteración en el estado metabólico, entonces será el sistema respiratorio el que lo compense, como vimos en esas dos diapositivas anteriores, en donde el paciente, por ejemplo, puede ser hiperventilando o hipoventilando, será como compense esos trastornos metabólicos. Y por el contrario, si el paciente presenta unos trastornos respiratorios, pues este tendrá que ser compensado por el sistema renal por medio del túbulo proximal, que aumenta o disminuye la secreción de H+, y reabsorbiendo también el bicarbonato filtrado. El bicarbonato es el principal componente o el principal control metabólico del equilibrio ácido-base. Analicemos acá entonces cómo se compensan estas anormalidades en los gases arteriales. Existen otras formas también, así como múltiples formas de evaluar, de interpretar los gases arteriales. También existen unas formas diferentes de cómo evaluar esa compensación de esas anormalidades. Una es, por ejemplo, aplicando estas fórmulas que se pueden emplear para calcular esta compensación esperada después de identificar el trastorno inicial o el trastorno primario. Pero nos vamos a ir por otra forma que es un poco más sencilla, en donde nosotros hablamos, por ejemplo, ya como vimos que el sistema respiratorio es el que compensa los problemas metabólicos y este generalmente da una respuesta en minutos o en horas. Pero en cambio, el sistema metabólico me compensa a mí los trastornos respiratorios, pero desafortunadamente este puede llevarse de días a horas de días sobre todo para compensar estos trastornos respiratorios. Acá entonces analicemos que, por ejemplo, tenemos un pH que normalmente está entre 7.35 a 7.35. Pero cuando nosotros tenemos un pH que está entre los rangos de 7.35 a 7.39, decimos que este pH está cercano a este rango acidótico. Pero que cuando tenemos un pH que está entre 7.41 o 7.45, digamos que está más cerca a este rango alcalótico. Entonces analicemos acá en esta tabla. Si nosotros tenemos un pH normal, o sea, está entre 7.35 y 7.39, es un pH normal, pero si lo tenemos cerca a este rango acidótico, o sea, es decir, 7.35, y tenemos una presión arterial de CO2 aumentada en 45 y un bicarbonato aumentado en 26, nosotros decimos que hay una compensación de la acidosis respiratoria. O sea que el sistema renal ha compensado ese problema respiratorio. Entonces, nótese acá que tenemos un pH dentro de los límites normales, ¿cierto? Pero más cercano a este rango acidótico, por lo cual y la clínica del paciente nos lleva a decir que al principio tuvo una acidosis respiratoria, pero entonces mire que el bicarbonato va en el mismo sentido de la presión arterial de oxígeno, es decir, el bicarbonato aumenta para contrarrestar este componente acidótico respiratorio. Entonces aquí decimos que es una acidosis respiratoria compensada. Acá, por ejemplo, tenemos también en este otro ejemplo, tenemos, por ejemplo, que un pH entre 7.35 a 7.39 está cerquita al rango acidótico. Tenemos una presión arterial de CO2 menos de 35, que no es coherente con, por ejemplo, una acidosis respiratoria como en el caso de arriba, pero también tenemos acá un bicarbonato por debajo de 22. Eso que nos lleva a decir, el paciente estuvo en una acidosis, ¿cierto? Y fue en una acidosis metabólica que fue compensada por el sistema respiratorio. Entonces, mire que acá también estos dos, tanto el ácido como la base, se movieron para el mismo lado, o sea, los dos disminuyeron los dos están hacia abajo, y lo que se dice entonces es que tenemos un problema
acidótico compensado. En este caso, lo respiratorio me está compensando lo metabólico. Ahora analicemos lo otro. Cuando un paciente tiene un pH entre 7,41 y 7,45, pero está normal, pero está cercano a este rango alcalótico. Entonces, y si tenemos una presión arterial de CO2 por debajo de 35 y un bicarbonato por debajo de 22, entonces tendremos una alcalosis respiratoria compensada. ¿Compensada por qué? Por el sistema renal. Y acá, cuando tenemos el mismo pH que está dentro o cercano al rango alcalótico, pero tenemos que hay una presión arterial de CO2 aumentada y un bicarbonato aumentado, tenemos una alcalosis metabólica compensada. Esta tabla es muy buena porque nos ayuda a mirar que mire que estos dos componentes van hacia el mismo lado. Entonces, cuando van hacia el mismo lado y tenemos un pH normal, son problemas que están compensados. ¿Listo? Acá, ¿cómo sé que se están compensando esas anormalidades en los gases arteriales? De lo primero, como vimos en la anterior diapositiva, es analizar el pH, ¿cierto? Si son anormales, pues no hay compensación, pero si son normales, pues habrá compensación. 2, sería examinar tanto la presión arterial de CO2 y el bicarbonato. Si ambos valores son normales, pero en la misma dirección, ¿cierto? Ahí se está compensando. Y también la interpretación de los resultados, es decir, examinar los tres valores juntos. Entonces, esta es como también, digamos, un resumen de lo que fue la tabla pasada. Entonces, si está 7,4 pero está cercano al rango acidótico, pues los dos están hacia arriba, entonces los riñones han compensado el problema respiratorio. Y si están cercanos, o sea, al rango alcalótico, que es de 7,41 a 7,45, entonces los pulmones han compensado un problema metabólico. Acá, entonces también hay unos ejemplos como para analizar ese grado de compensación. Acá, por ejemplo, que hay un pH que está cercano al rango acidótico y está dentro de los límites normales. Pero tenemos los dos, tanto la presión arterial de CO2 aumentada como el bicarbonato aumentado. Eso quiere decir que hay una acidosis respiratoria compensada. En este caso, tenemos un pH normal, pero el pH está hacia el rango alcalótico y los dos están aumentados. Entonces tenemos una presión de CO2 aumentada y tenemos un bicarbonato aumentado. Acá tendremos que una alcalosis metabólica que está compensada por el sistema respiratorio. Versus entonces, observemos lo que pasa acá. Por ejemplo, si tenemos un pH de 7,43 que está dentro de los rangos alcalóticos y tenemos tanto bicarbonato bajo como presión arterial de CO2 baja, entonces estamos ante una alcalosis respiratoria compensada. ¿Sí? Y acá, si tenemos un pH acidótico o cercano, aunque normal está cercano al rango acidótico y tenemos los mismos dos parámetros bajos, entonces tendremos una acidosis metabólica compensada. Bueno, ahorita vamos a ver unos casos que nos pueden ayudar a hacer de manera práctica como este análisis. Entonces, en este primer caso tenemos un paciente que ingresa a la sala de urgencias en coma diabético por falta de suministro de insulina por la EPS. El acompañante refiere que ha eliminado mucho, se observa con signo tipo bulimia y dentro de los exámenes de laboratorio pues se encuentran unos gases arteriales. ¿Qué nos dice hasta ahora? Que el paciente tiene una sintomatología de tipo renal, que el paciente tiene una sintomatología más metabólica que respiratoria. ¿Sí? Y nos encontramos con un pH de 7,18, con una presión arterial de oxígeno de 90, con una de CO2 de 34, un bicarbonato de 8 y un déficit de base de menos 16. ¿Qué nos dice? Entonces, primero, la clínica del paciente nos muestra un paciente diabético con signos de hipovolemia y con signos de que tiene un trastorno metabólico. Vamos allá a la alteración primaria. Nos dice, si tiene un pH que tiene 7,18, está por debajo de 7,35, lo que corresponde a una acidosis. Ahora vamos a ver cuál es el origen de esa alteración primaria, que es el tercer paso. Entonces,
El déficit de bases está de menos 16, eso quiere decir que está por debajo de menos 2 o debajo de menos 3, como fue en esa tabla grande que tuvimos. Entonces decimos que hay una acidosis y basado en este déficit de base tan bajo tenemos una acidosis metabólica. Entonces vamos a ver, ya lo otro sería si hay un mecanismo de compensación o hay un trastorno mixto. Entonces, ¿qué decimos? Si hay ¿cómo se llama? Un déficit de base por debajo de menos 16. Entonces acá tenemos una presión arterial de CO2 de 34. Dado que el pH se encuentra alterado y la presión arterial de CO2 está en 34 y el bicarbonato de 8 están alterados en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que no hay compensación en este caso. Entonces, ¿qué nos lleva a decir esto? Que hay una acidosis metabólica, pero que no hay compensación, está descompensada. En el siguiente caso tendremos un paciente que ingresa a urgencias con diarrea o hiperemesis con signos francos de hipovolemia. Dentro de los exámenes solicitados se encuentran los siguientes gases arteriales. Entonces tenemos un paciente con diarrea y hiperemesis, o sea, de igual manera tiene un componente metabólico importante. Y tenemos un pH 737, una presión de oxígeno de 92, una presión de CO2 de 31, un bicarbonato de 19 y un déficit de base de menos 1. Y entonces analicemos. Tenemos la clínica del paciente, el paciente que tiene diarrea, hiperemesis, con signo franco de hipovolemia. O sea, total, un trastorno metabólico puede llegar a tener por una sintomatología que está expresando. Una alteración primaria, miremos a ver la alteración primaria. Tenemos de 733, de 737, o sea que está dentro de los parámetros normales, o sea, pero como está entre 735 a 739, entonces digamos está dentro de los parámetros normales, pero se encuentra en un rango acidótico porque está entre 735 y 739. Ahora miremos el origen de esa alteración. Tenemos un déficit de base de menos 1, o sea, está por debajo, y adicionalmente también tenemos un bicarbonato por debajo de 22. ¿Eso qué nos dice? Que el origen de esto, de este trastorno acidótico, es metabólico, o sea, que estamos ante una acidosis metabólica. Vamos a verle entonces como cuarto paso lo que es la compensación. Entonces tenemos que hay un pH que está normal, tenemos un déficit de bases y un bicarbonato que están disminuidos. Y también tenemos una presión de CO2 que está disminuida. ¿Qué quiere decir esto? Que este pulmón, que la parte respiratoria o que el sistema respiratorio me está compensando ese trastorno metabólico que tiene. Por tanto, el paciente se encuentra en una acidosis metabólica que está compensada. La clave de esto es que el pH está dentro de los rangos normales y que ambos trastornos, tanto metabólico o como no trastornos, tanto las bases como los ácidos, están en el mismo sentido. ¿Listo? El tercer caso que tenemos acá, o que les quiero presentar, es el paciente que se encontraba en una unidad de cuidado intensivo en posoperatorio de cirugía mayor, que hace paro cardiorrespiratorio. Posterior a esto, toman exámenes de control, encontrándose unos gases arteriales de esta manera. Un pH de 7,2, una presión arterial de oxígeno de 70, una presión arterial de CO2 de 70, un bicarbonato de 15, un déficit de base de menos 10, y vamos a ver entonces analizar. Entonces tenemos un paciente que tiene una clínica, ¿cierto?, de que tuvo un paro respiratorio, cardiorrespiratorio previo. Vamos a ver la alteración primaria, en donde decimos tiene 7,2, lo que me corresponde a que el paciente tiene una acidosis. Y vamos a ver el origen de esa alteración, si es metabólico o si es respiratorio. Entonces, tenemos una alteración en este pH, pero también tenemos una presión arterial de CO2 que está aumentada. Y tenemos un bicarbonato que está disminuido. ¿Qué quiere decir? Tenemos un componente de los ácidos que está aumentado y un bicarbonato, unas bases que van en sentido contrario y está igualmente alterado, lo cual me lleva a mí a decir que tenemos tanto una acidosis respiratoria como una acidosis metabólica. Y cuando vamos a ver, pues no hay mecanismo de compensación porque ese pH está totalmente alterado. Entonces, en conclusión, nuestro paciente tendrá una acidosis mixta, porque ¿en dónde nos basamos en eso? En el pH que está alterado
y estos dos parámetros se encuentran en sentido contrario. Entonces quería traerles estos tres tipos de casos en donde detectamos un trastorno neto, solamente sin compensación, en donde encontramos también otro que se está compensando y otro ejemplo en donde tenemos un trastorno mixto. Entonces, muchísimas gracias, espero que esta charla haya sido de gran utilidad. De igual manera los voy a dejar acerca de lo que es el